Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La elección del Poder Judicial es un viaje a lo desconocido para el sistema político y electoral, con graves consecuencias para la justicia, la división de poderes y el INE, si el proceso sale mal o con dados marcados a favor del Ejecutivo. La falta de certidumbre y transparencia en las listas de los candidatos o los procedimientos del voto arrastran al INE a aguas turbulentas en que ni su expertise garantiza la credibilidad. A diferencia de otras elecciones, no habrá resultados preliminares ni conteos rápidos el día de la elección de 900 cargos del Poder Judicial el próximo 1 de junio. Las irregularidades e inconsistencias pueden afectar negativamente la votación y alejarla de estándares democráticos, aunque el responsable será el INE, que carga con un proceso atropellado, fallas y una litigiosidad que desde su origen suma más de 850 amparos de opositores para detenerla. Para nadie es novedad que el mayor reto de la reforma es su implementación, aunque el gobierno ha bautizado la elección como el Día de la Democracia. La 4T defiende que es imprescindible para combatir la corrupción de jueces y magistrados en un país con más del 97% de impunidad de los delitos, además de desactivar el obstruccionismo de la Corte contra su proyecto desde el sexenio de López Obrador. ¿Hacia dónde va, pues, la elección judicial? ¿Qué consecuencias si sale mal y qué garantías de salir bien? ¿Qué significado tendrá una participación estimada en menos del 10% de la población? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Estamos cambiando algunas concepciones de lo que es el cómputo. De entrada es cómputo total. No vamos por un cómputo en la casilla y después en el Consejo Distrital el cómputo a partir de solicitudes de recuento o recuento total de acuerdo a lo que marca la legislación. Por eso no vamos por el cómputo total desde el inicio. Y lo primero que tendremos que hacer es lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que tenemos como propósito para responder a tu pregunta? Que el mismo día de la elección tengamos la posibilidad de dar resultados al menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Hoy tenemos una mesa muy plural e interesante para poder entrar a discutir la reforma, la elección del Poder Judicial con ex consejeros del INE, magistrados y, por supuesto, también especialistas en asuntos electorales. Y pues como lo acabamos de ver, mi querido Marco, muchas gracias por estar con nosotros, ex consejero electoral del INE. Pues el día de la elección no va a haber conteos rápidos, no va a haber resultados de los 900 cargos que se van a elegir y pues hasta donde entiendo incluso los votos no van a ser contados en las casillas. ¿Qué puede salir mal o qué garantías de que salga bien? Mira, es una elección completamente atípica, no tiene precedentes, no hay procedimientos que pudieron planearse con mayor tiempo de anticipación. No hay algún referente en el ámbito internacional que permita también decir cómo hacer esta elección. Esa parte está ahí y evidentemente el INE ha tenido que venir trabajando sobre las rodillas y ajustando los procedimientos normales de una elección. Pero yo creo que el hecho de que en las casillas no se haga el escrutinio y cómputo como ocurre para las elecciones de diputados, senadores, gobernadores y todo lo demás, es un elemento que le resta de por sí a una menguada legitimidad de esta elección. Pero ¿cuál es el impedimento? El impedimento es que como son, para no hacerlo ahí? Sí, son 6 elecciones federales judiciales, son 6 boletas distintas y en algunas casillas de 18 estados, porque se agregó Nayarit ahora, en 18 estados también habrá elecciones judiciales locales y entonces ahí varía el número, pueden ser 4 más, 6 más, podrían ser 10, hasta 12 boletas. Entonces lo que argumenta el INE es que como son menos casillas y son muchas las elecciones que se tendrían que contabilizar, para evitar justamente que existan muchos errores, entonces lo que se va a hacer simplemente es separar las boletas
en montoncitos, un montoncito de la elección de ministros de la Corte, un montoncito de boletas en los lugares donde haya de magistrados del Tribunal Superior de Justicia y así sucesivamente, y después se hará el cómputo de todos esos votos en los consejos distritales. Pero aquí entramos con el primer problema, porque es un hecho que los niveles de credibilidad que tiene la autoridad electoral en este momento no son óptimos. Y entonces tú le quitas el componente ciudadano que te ofrece un primer resultado y que además te coloca por fuera de la mesa directiva de casilla, del lugar donde se ubicó la mesa directiva de casilla, un cartel con los resultados y que tú puedes confrontar después, cuando ya tienes las tabulaciones del PREP, de los propios cómputos. Ahora no vas a tener todos esos mecanismos de comprobación. Exactamente. Y entonces eso me parece que, aunado a otras decisiones que la propia 4T ha impulsado, pues se le sigue restando una tremenda credibilidad y legitimidad a la elección judicial. A mí me preocupa, Arturo, a ver, ¿cómo vas a explicarle esto a la gente? Por un lado, tener capacidad para contar en las elecciones federales o locales millones de votos, y en este caso no poder, aunque entiendo la explicación que acaba de decir Marco, no poder contar esos montoncitos, cuando además la perspectiva es que, o la estimación es que no lleguemos al 10% de la votación o que ronde esa cantidad. ¿Cuál es el, o sea, cómo explicarle a la gente en esta voy a poder y esta que es mucho más chiquita? Bueno, desde luego, antes que nada, me da mucho gusto saludarte, Pepe, Marco, Julio. A ver, yo empezaría por decir que es una elección atípica, o sea, fuera de las lógicas que hemos venido construyendo en los últimos años. Como dijo Marco, es una elección inédita, nunca se había hecho en México y de esta magnitud nunca se ha hecho en el mundo. Así es. Pero también es una elección precipitada, vamos contra los tiempos. O sea, hace menos de un año estamos discutiendo si era pertinente o no esta reforma. Ahorita ya estamos a unas semanas de que empiecen las campañas. Es una elección sin presupuesto. El INE le dieron menos de la mitad de los recursos que necesitaba. El INE está haciendo lo que puede con lo que tiene. Es una elección mal diseñada. Nadie se sentó a hacer un diseño de la elección con calma. Por lo mismo, porque es precipitada, es inédita y es una elección que no tiene regulación. No hay una legislación que le dé soporte. Hicieron algunos ajustes, pero sobre las rodillas y al aventón. Ahora, dentro de esto, creo que parte de la explicación de por qué no se van a contar los votos, el INE no tenía la capacidad de generar la capacitación que implicaba en un modelo de boletas totalmente distinto al que conocemos. Nosotros conocemos las boletas con los recuadros, con cada partido político, su logo, el nombre. Aquí van a ser listas y en donde tienes que poner un numerito y están divididos por hombres y mujeres. Hay boletas que van a traer hasta 64 nombres. Imagínate 64 nombres en una hoja media carta. Es una locura de cantidad de letras que uno tiene que leer. Y además de eso... Bueno, casi parece la sección amarilla. Exactamente, y en el poco tiempo tener que capacitar a la gente para que los cuente. Yo creo que el INE lo que está haciendo, sí no es lo ortodoxo, pero está tratando de optimizar lo poco que tiene y de hacerlo un poco más práctico. En sus juntas distritales tiene el personal y tiene la capacidad con mayor preparación para contar estas boletas. No quiere decir que eso esté bien, pero también este contexto y estas condiciones han obligado al INE a ir improvisando y ir haciendo las cosas sobre la marcha. Insisto, con lo poco que tiene está haciendo lo que puede. Todo lo demás no le está ayudando en muchos sentidos y nada más habría que ver, el ejemplo que pongo son las listas. Las listas que envió el Senado son un desastre. Después de 2 semanas el INE no logra depurarlas porque hay nombres duplicados, personas que deberían de estar en un lugar y están en otro, no faltan datos. Todo esto es un desastre y ellos están teniendo que tratar de enderezar un poco el camino. Creo que obedece a las circunstancias y era un poco más práctico, en lugar de contar los votos en la casilla, que había que capacitar a la ciudadanía en cómo contar estos votos, llevarlos a las juntas distritales y que ahí quienes ya están capacitados, porque es tu propio personal, lo haga. Insisto, no es que sea lo correcto, pero creo que pues es lo que al INE le alcanza un poco. Sí, claro, pero es un modelo distinto, mi querido Julio Sabines, magistrado del Tribunal Superior, Tribunal Federal de Justicia. Y amigo, muchas gracias. Te agradezco mucho que estés con nosotros y la verdad es que déjame retomar algunos calificativos para ponernos en la mesa y ver cómo los ves tú justamente desde el centro de la noticia, es decir, desde el Poder Judicial. Y es inédito, atípico, improvisado. ¿Qué opinas?
Bueno, solo quiero hacer la aclaración que hablo a título personal y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa somos autónomos del Poder Judicial. Creo que referentes internacionales hay, solo como lo comentaron, no en la escala en la que se está haciendo en México. Sin embargo, en Estados Unidos es recurrente que existan elecciones para elegir diferentes tipos de jueces, no al nivel federal. De hecho, a nivel federal todos son designaciones presidenciales con la aprobación del Senado, pero en los estados hay una variedad de expresiones con las que se eligen a los impartidores de justicia. Hay elecciones partidistas, partisan, y hay elecciones non-partisan, que son elecciones de personas que no son postulados por un partido. O sea, inclusive hay elecciones en las que los juzgadores son postulados por los partidos demócratas, republicanos, etcétera. Directamente. Entonces, modelos en nuestro vecino inmediato de que se han electo impartidores de justicia sí existen. Eso es importante para que no digamos que somos los únicos. Sí somos los primeros en hacerlo en estas dimensiones y pues en la que se va a renovar el número de cargos en el que se está renovando. Dimensiones 4.224 candidatos. Es impresionante. Sí, es un número sin lugar a dudas muy grande, pero también creo que pues tenemos que salirnos un poco de la especulación de que el hecho de que no estén necesariamente los ciudadanos quiere decir que no van a ser legítimos los conteos. En algún punto tenemos que empezar a romper con las inercias en este país de que todas las elecciones están amañadas. También es momento de plantearnos si electoralmente no tenemos un sistema pues anacrónico, porque es carísimo. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad para hacer urnas electrónicas? ¿Por qué no usamos esta oportunidad para hacer urnas de perforación? Hay un montón de otros ejemplos que pudieran haber sido más sencillos, más económicos. Hay una variedad de opciones que existían que no se están aprovechando, sino nos fuimos a un modelo en el que, y se ha dicho, ha sido un negocio constante las elecciones. Tenemos uno de los modelos electorales más caros del mundo y por eso también aquí, como dice el dicho popular, palo dado ni Dios lo quita, porque hay donde quisiéramos repetir una elección con lo caro que nos cuesta, nadie se atreve. Entonces creo que ahí tenemos que ya empezar a discutir también si nuestro modelo electoral es el correcto. Ese punto es muy interesante, Marco. Guadalupe Tadei hace unas semanas, un poco antes de que empezara este proceso, nos decía en una reunión que este proceso podía servir como modelo para dar un giro a la forma de organizar elecciones como venían siendo en los últimos 30 años, para disminuir el costo y para buscar que ya no fuera la institución la que fuera a buscar al ciudadano, sino que el ciudadano fuera a buscar a la institución. ¿Coincidirías con ella? Mira, yo creo que nosotros hemos diseñado un sistema electoral que de manera formal desde 2010 ha rechazado modalidades, por ejemplo, del voto electrónico. Y no es que no se haya querido implementar. El primer estudio que se hizo en el IFE para hacer esto fue justamente en 2010. Pero hay un cálculo medido de los actores políticos, todos, de todos los colores, y el que está en el gobierno es el más enfático en este punto, porque dicen es que no hay confianza en la cuestión electrónica para poder recabar los votos, porque puede fallar el software, etcétera. Ahora, con esta modalidad de la elección, como está, pues yo diría que si Guadalupe Tadei se refiere, por ejemplo, a la posibilidad de quitar casillas que se ubican lo más cerca posible del domicilio y hacer centros de votación. Ese es justamente el modelo que ella está proponiendo. Si ese modelo tuviera una cierta viabilidad en México, pues ya lo hubiéramos puesto desde cuándo. Pero aquí no es como en los países del Cono Sur, de Centroamérica. ¿Tú no ves viabilidad en este cambio? En los centros de votación no, porque hacer nosotros no tenemos un voto obligatorio, Pepe. Entonces, aún en los países que tienen voto obligatorio, Argentina, todos los países de Sudamérica que tú quieras revisar, tienen voto electrónico. Por ejemplo, los argentinos promedian el 88, si acaso el 90%. Dicen que tienen sanciones, pues son sanciones que a veces no aplican. Te pueden restringir el uso del pasaporte, te pueden imponer una multa de $15 por no ir a votar, etcétera. Yo veo un poquito complicado esa cuestión. Lo que sí creo es que sí se abre un abanico importante
para ahora sí tomar en serio el tema del voto electrónico, sobre todo porque tienes consultas populares, revocación del mandato, tienes elecciones judiciales. Pero hay una cosa en la que yo no podría decirle a Guadalupe Tadei que sí, porque todo el esquema de legitimidad de las elecciones y los mecanismos de credibilidad con esta elección están absolutamente rotos. Y es demostrable. Primer punto. ¿Cómo explicarías que en el caso de Durango, para las elecciones judiciales locales, se van a disputar 49 cargos y solo hay 49 candidatos? Eso no es una elección, es una designación disimulada de elección. Eso por un lado. ¿Cómo explicarías, por ejemplo, que muchos de los comités de evaluación de los estados tienen una composición más grotesca que lo que se hizo a nivel nacional con el de por sí grotesco comité de evaluación del Poder Legislativo, que fue el peorcito de todos? Pero, por ejemplo, te doy 2 ejemplos. En el caso de Michoacán, el comité de evaluación del Poder Ejecutivo se integró con el secretario de Gobierno, con el consejero jurídico del gobierno del Estado, con la presidenta del Colegio de Notarios, que es esposa del dirigente del Partido Verde. Bueno, ese es un punto que ha generado muchas críticas, cuestionamientos, Arturo, y es, a ver, ¿qué puede salir mal? Pues puede salir mal si los dados están cargados a favor del Ejecutivo. ¿Tú ves ese riesgo? ¿Tú ves ese peligro en este Desde proceso? luego, o sea, ¿qué puede salir mal con unas elecciones en estas condiciones? Todo puede salir mal, Pepe, la verdad. O sea, es una elección nuevamente precipitada. De que se aprobó la reforma y se publicó, a la semana siguiente el INE tenía que estar llevando a cabo la elección. ¿Se vale pensar en un sistema diferente? Sí, pero hay que analizarlo antes, no irlo aplicando sobre la marcha, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es sobre la marcha irlo aplicando. México se tardó años, décadas en construir un sistema electoral confiable. O sea, perdón que te interrumpa, lo que estás diciendo es que Tadei lo que está tratando es de justificar su propio proceso. A ver, o sea, el no haber tenido alternativa para hacerlo de otra manera. En lugar de salir y decir, pues nos recortaron el presupuesto, no nos dieron los insumos suficientes, no nos permitieron planear, no nos permitieron hacer nada y pues estamos haciendo lo que podemos. No tenemos otra que cambiar el modelo. O sea, me parece que lo que le falta es hablar claro y decir las cosas como son. Sin presupuesto, sin regulación, con los tiempos apresurados, es muy difícil hacer una elección de este tipo. Nada más, en los casos internacionales, Bolivia, que tampoco son unas elecciones modelo en lo judicial, aprobó su reforma en 2009. La primera elección fue en 2011. 2 años para diseñarle el sistema de cómo íbamos a ejecutar esta elección. Aquí no dieron ni una semana para diseñarlo. Una semana. El tema de los distritos electorales es un tema de escándalo y mueven a unos a otros. No es cierto que vamos a escoger a nuestros jueces. En la Ciudad de México vamos a escoger a más de 64. A mí no me va a tocar votar por 64, ni a ti, ni a ti. Te va a tocar votar por unos que van a sacar ahí mediante un sistema y van a decir cómo hacerlo. Hay jueces nacionales de materias muy específicas que no se van a elegir nacionalmente, se van a elegir solo en la Ciudad de México, porque nunca se pensó en eso. O sea, vamos a ser unos privilegiados en la Ciudad de México, vamos a elegir más cargos que lo que va a pasar en otros estados. No se pensó y no se planeó esta parte de la elección, no se sabía de qué tamaño era el pastel que teníamos que enfrentar para poder llevar a cabo esta elección. No se planeó. La geografía electoral, el INE no hace la geografía electoral durante el proceso electoral, la hace antes. Déjame tomar ese punto porque me parece muy interesante. Falta de planeación, aceleración de los tiempos. Incluso la presidenta había pedido, ¿te acuerdas? Antes de que se aprobara la reforma, verlo con más parsimonia. Y ahí la cuestión es hasta dónde, porque es un proceso que nació con una enorme litigiosidad, más de 850 amparos. Es otro dato que nos dio Tadei y me quedé frío, Julio. 850 para tratar de detenerla. La 4T dice que tiene que ir porque es la única manera de combatir la corrupción. ¿Cómo se está viviendo desde el Poder Judicial? Sé que no estás hablando por el Poder Judicial, pero ¿cómo se respira este ambiente ahí? No, bueno, por supuesto, en el ámbito de quienes son personas impartidoras de justicia en este momento, pues hay claro desconcierto e incertidumbre. Esto, pues, es algo evidente. Sin embargo, ¿qué le estamos diciendo a la gente? ¿Qué estamos tratando de comunicar en esta mesa? Que no vayan a votar. O sea, ¿estamos llamando a un boicot de la elección? Eso es lo que estamos diciendo. No me refiero a ti, pero es lo que estamos diciendo en esa mesa. ¿Estamos llamando a boicotear la elección? Porque la elección ya está. Porque la elección ya es constitucional. Porque la elección va a suceder en un par de meses.
Entonces, ¿seguimos discutiendo la reforma? ¿Seguimos discutiendo si estuvo bien que se hiciera, si no se hiciera? ¿O estamos discutiendo el modelo de jueces que queremos, el modelo de personas? ¿Alguien está invitando a la ciudadanía a informarse quiénes van a ser, quiénes resultaron electos? ¿Estamos cuestionando si hay la suficiente transparencia todavía para ya conocer los perfiles de las personas juzgadoras? ¿O solo estamos diciendo que no salga a votar la gente? Porque yo creo que esa es una línea muy delgada y muy peligrosa cuando en realidad estamos ante también una oportunidad y para mí, en mi opinión, esta reforma representa también la oportunidad de una construcción de civismo, de cultura cívica y democrática por parte de la sociedad mexicana. Entonces, pues te dejaría eso. Podemos todavía también preguntarnos qué le faltó a esta reforma, qué falta, qué sigue. Ahora, Arturo dice algo que me parece relevante, que lo quiero retomar. No se trata de decir que todo está bien, porque es imposible decir que todo está bien. Por supuesto que hay un montón de aspectos que se debieron de haber preparado más y se debieron de haber hecho con más cuidado. Pero ¿la estamos analizando antes o lo vamos a analizar después de que suceda? Porque una vez más considero que es muy sencillo caer en el terreno de la especulación, de anticipar un resultado cuando estamos haciendo un análisis y todavía no se ha dado la elección. No, discusión sobre la reforma, creo que eso ya pasó, eso ya está aprobado, es una reforma constitucional, pero lo que preocupa en este momento, y con esto me voy a tener que ir a una pausa, pero regresamos a abordar ese punto, por supuesto, es la implementación, que para nadie es un secreto ni una sorpresa, que hoy tiene todos los focos encima, porque lo que nos interesa, yo creo que a todos, es que salga bien una vez que ya está en marcha. Vamos a una pausa, estamos en blanco y negro, regresamos. Primero de junio es el Día de la Democracia, porque el pueblo de México, como siempre lo ha hecho en su historia, le está dando un ejemplo al mundo entero de democracia. El pueblo de México elige a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la única manera de acabar con la corrupción en el Poder Judicial, la única. Pues ahí tiene la postura de la presidenta Sheinbaum, ya dentro de este proceso, señalando dos cosas. Una, es la única manera de combatir a la corrupción en un país en el que todos sabemos el nivel de impunidad es fuertísimo. ¿Coincides con la presidenta, Marco? Mira, yo creo en lo particular que estamos en una discusión donde estamos ciertamente visualizando el tema de la implementación y no creo yo en los actos de fe. No creo en los dogmas de fe. Vayamos a la elección y ya, porque esto es democrático. Esto es un ejemplo de cómo se pueden hacer elecciones absolutamente antidemocráticas, porque no me va a decir aquí el magistrado que, por ejemplo, en Durango, si son 49 cargos y solo hay una persona por cargo compitiendo, eso es una elección. Eso es ridículo. Como tampoco me puede decir que en la implementación... Sería más un referéndum. ¿Los aceptan o no? No, eso es ridículo. Con que vaya a votar el propio candidato y sea el único voto que esté ahí, ese señor ya es magistrado. Esos señores ya son magistrados, jueces y demás. No le demos vueltas al tema. Ahora, no me parece tampoco que sea imparcial una elección cuando, por ejemplo, Fernández Noroña, cuando en alguna parte después de la tómbola del Poder Judicial, que se los impuso el tribunal, pero al final lo hicieron, hace una declaración que también resulta excesiva siendo el presidente del Senado, porque dice, pues que no voten por los candidatos que vienen del Poder Judicial, porque igual ahí se fueron algunos que tuvieron pase automático a la boleta. La propia presidenta en algún momento comentó el caso de Roberto Gil, que con independencia de cualquier cosa, yo no voy a defender a ningún perfil aquí, pero lo que sí me parece es que la presidenta, siendo la primera mandataria, no debió haber dicho, esos se tienen que depurar en las listas. Ahí está la declaración, la podemos buscar. Eso es un ejemplo claro de una intromisión en la elección. Y la otra cuestión que me parece a mí verdaderamente pues delirante fue que las propias decisiones de la Cuarta Transformación le quitaron la legitimidad a esta elección. Le quitaste el presupuesto, como decía Arturo. Integraste comités de evaluación con perfiles a modo. Cometiste cualquier cantidad de errores.
porque no me van a decir en esta mesa que tenemos absoluta certeza de que todos los que están en la lista cumplieron con el procedimiento, cuando vimos magistrados que ni siquiera se inscribieron, personas que declinaron y seguían en la lista. Todavía en la noche previa a que el INE empezara con la impresión de boletas, la Sala Superior estaba acomodando los listados. Entonces, no hay certidumbre en muchos de los detalles y no es un tema de discutir. La reforma la podemos discutir también cuando gusten, pero la implementación es una implementación que deja mucho que desear por la improvisación, porque efectivamente publicas la reforma constitucional, una semana después empieza el INE el proceso, un mes después tienes las reformas a las leyes secundarias y vas caminando y tienes encima los 800 amparos y luego los tribunales electorales, concretamente la Sala Superior, hace una invención que es ridícula. Cuando toma la decisión de decir que no se suspenden por los amparos, termino Pepe, porque ellos en una acción declarativa dicen que no se puede suspender la elección, sin embargo, dicen ellos, no nos metemos al fondo del asunto. Había suspensiones definitivas. Entonces, si ellos no se metieron al fondo del amparo, entonces, ¿cómo es que dicen que se continuó con la elección cuando el fondo del amparo decía se suspende el proceso judicial? Entonces, yo creo que ahí hay una serie de cosas que sí. Aquí lo que veo, lo pongo en la mesa, es una discusión de fondo entre unos que dicen, a ver, en el fondo, aquí están los dados, cargados hacia el Ejecutivo y esto amenaza la independencia y la separación de poderes. Mientras que desde la 4T lo que están diciendo es imprescindible una reforma en un país que hay 97% de impunidad y tuvimos que acelerarla y ir a toda velocidad para sacarla, porque si no nos íbamos a exponer otra vez a las obstrucciones de la Corte en referencia al papel que jugó la Corte en el sexenio de López Obrador, en el que muchas de sus reformas constitucionales las paró. ¿Dónde está, doctor? ¿Dónde está el punto, Arturo? Es parte de es una discusión polarizada políticamente. Eso explica un poco las perspectivas. Yo creo que es una discusión de fondo de lo que estamos entendiendo por democracia, porque nos hablan que esta es la reforma para democratizar al Poder Judicial. El hecho de votar no implica que haya democracia. Para que una elección sea democrática necesita tener condiciones democráticas. Condiciones mínimas, equidad, certeza, legalidad, entre muchas otras, ¿sí? Esto es lo que hemos estado trabajando en este país durante décadas, en que haya elecciones con condiciones democráticas. Digo, y si no, hay que preguntarle a Venezuela y a Nicaragua, también celebran elecciones. No, o sea, eso no quiere decir que sean democráticas. Elecciones, pues la gente sale y puede votar. No es que se esté llamando a no votar, eso es la decisión de cada quien, si vota, no vota y por quién vota. El voto es libre y secreto y parte de la libertad de salir o no salir a votar, eso es totalmente libre. Pero yo sí creo que estamos ante un proceso que nos los están vendiendo como democrático y no es democrático. Y nada más menciono algunas cuestiones, ¿no? Se llevaron a cabo para elegir los primeros cargos insaculaciones sin ningún tipo de método y sin ningún tipo de reglas. Bolitas que vimos que hasta en el piso acababan y demás. Sí. Yo preguntaría, si una elección de diputados y diputadas, senadores o de la presidencia de la República se llevara a cabo con estas condiciones, los partidos estarían saltando por todos lados, hablando de fraude, de falta de democracia, de falta de condiciones. Insaculaciones sin métodos. Comités integrados parcialmente, como ya dijo Marco, con funcionarios públicos, con personas totalmente afines a el proyecto político. Convocatorias sin criterios de selección. Cada quien hacía lo que quería, diferentes criterios, dependía cómo te podías, en cuál te inscribías, el criterio. Una acabó por tómbola porque renunciaron los integrantes. Esto habla de un control político. ¿Quién traía el control? La Cámara de Senadores, concretamente la presidencia de la mesa, iba decidiendo, no quieren, entonces vamos a hacer una tómbola, entonces no se puede. Y él decidía, era un control político, una violación constante a derechos humanos. Se alegaron varias condiciones y el tribunal todo lo desechó, lo desestimó. Hay muchos derechos políticos electorales que han sido violados. Los distritos electorales no tienen ninguna lógica. Como decía hace rato, el INE durante el ciclo electoral, el tiempo que no hay elecciones, le toma 3 años hacer la redistritación bajo criterios muy específicos, muy definidos. Aquí se hicieron sobre la marcha y al ahí se va nuevamente el INE haciendo lo que puede con lo que tiene. Una gran litigiosidad. Todavía el día de hoy, el día de ayer, el tribunal metió a las elecciones a Nayarit. El INE ya había dicho, saliste fuera de tiempo, no me da tiempo. Ahora en 3 meses tienen que hacer unas elecciones, un estado
en coordinación con el INE, un Estado que además no le da presupuesto a sus institutos electorales. Uno de los que más ha carecido de presupuesto es el de Nayarit y ahora tiene 3 meses para hacer las elecciones. A lo que yo voy es, esta es la democracia y este es el tipo de elecciones que vamos a querer. Si es así, estamos ante un retroceso. Fue justo lo que peleamos y lo que se luchó durante años. Pero pues si este es el tipo de elecciones al que nos acostumbran y el que quieren que haya de ahora en adelante, está bien. No son elecciones democráticas, hay que decirlo. Aquí y en ningún lugar del mundo son elecciones democráticas. Hay que ver las opiniones, no solo en México, de observatorios, de organizaciones de la sociedad civil, de especialistas, hay que ver las opiniones internacionales sobre las condiciones poco democráticas de llevar a cabo las elecciones, y eso implica un retroceso, nos guste o no nos guste. Pues Julio, ahí está la discusión sobre la mesa, desde la presidenta que dice 1 de junio va a ser el día de la democracia cuando se celebren las elecciones del Poder Judicial, hasta los temores de que no estén reuniendo las condiciones democráticas en la implementación de este ejercicio inédito, sin duda. ¿Cómo lo ves? Pues, por supuesto que es un día trascendental en la historia democrática de nuestro país, el hecho de que un poder que nunca había sido electo por la vía del sufragio popular ahora lo sea, eso es algo sin dudas trascendental. Yo creo que es importante llamar a la prudencia y a la moderación en cuanto se emiten los juicios. Personalmente, perdón Pepe, pero creo que aquí no cabe irse a blanco y negro, sino que tenemos una escala de matices donde tenemos que ir punto por punto y cuestión por cuestión para caer. Porque el hecho, como lo afirma Arturo, de que no son elecciones democráticas, bueno, yo discrepo absolutamente. Primero que nada, estoy seguro que la gente saldrá a votar con la misma libertad participativa con la que lo hemos venido haciendo en las últimas décadas, por lo menos en el último par de décadas, y que eso, sin lugar a dudas, le da un contenido a su naturaleza. Ahora él dice, el hecho de que solo la gente sufragie no lo vuelve democrático. Eso no se puede llevar a polos extremos donde todo es blanco y negro, porque en este caso la correlación no significa causalidad, Pepe. O sea, yo te puedo decir, a ver, estamos hablando de los amparos por hablar de un caso. ¿Cuáles eran los agravios específicos? En general, se sabe que se promovieron en contra del proceso legislativo. Sí, y podemos afirmar que una reforma constitucional, además se hizo la reforma sobre supremacía constitucional, no se puede mantener suspendida eternamente en estas características. La otra cosa es que si lo que se violentaban eran derechos político-electorales, como decía Arturo, entonces tendrían que haber sido el Tribunal Electoral quien se pronunciara, porque los jueces de distrito no son competentes para pronunciarse con respecto de derechos político-electorales. Entonces, por eso creo que hay que matizar y hay que ser justos, y para ser justos hay que decir qué es lo que sí está funcionando en la reforma, y también muy claramente que si nos apresuramos, que si se pudieron haber planeado las cosas para postergarla otros meses y hacer otras cosas, hay mucho margen para mejorar, pero esto por supuesto no destruye o no inhabilita que todo el proceso no sea un proceso democrático. Yo sobre eso no estoy de acuerdo. Además, pues quien se ha pronunciado sobre esto, los tribunales electorales también, es el mismo tribunal electoral que tenemos desde hace 20 años. O sea, aunque los magistrados de sala superior sean distintos, pues esencialmente es el mismo tribunal y tiene la misma naturaleza. Y ahí es donde se han dirimido con nuestras reglas constitucionales esta litigiosidad. Bueno, hay un punto que es central, digamos, respecto a las condiciones democráticas, y es, una reelección atípica, inédita, pero donde va a haber candidatos, donde la gente va a ir a votar, por perfiles, por trayectorias, cómo las va a conocer. El mismo INE acaba de aprobar los topes de campaña, algo así como 220,000 pesos por candidato parejo, desde de los candidatos a la Corte hasta jueces de distrito. ¿Cómo lo ves?
Mira, ¿Con eso van a poder darse a conocer, sí o no? a mí me parece que fijar un tope único, ya con independencia de la cantidad, es un poquito irracional, porque no es lo mismo que tú hagas campaña para ser ministro de la Corte, porque puedes tener eventos en Quintana Roo, en Sonora, en Hidalgo, en la Ciudad de México, a que hagas una campaña para juez de distrito, donde tu ámbito territorial es más chico. Es lo mismo que ocurre con las elecciones de los otros poderes. Si tú eres candidato a diputado federal, pues te mueves en un distrito. Si tú eres candidato a gobernador, te mueves en una entidad. Y los topes de gastos de campaña son diferenciados. Aquí no, aquí te pusieron un tope único que además en los lineamientos emitidos por el INE, un conjunto de lineamientos que se han venido haciendo, establecen cosas que reproducen disposiciones constitucionales y de la ley electoral. No puedes gastar dinero público, no puedes gastar dinero privado, y de tu dinero, por ejemplo, la publicidad en redes sociales, no puedes pagar ampliación de la difusión de los mensajes. Entonces, ¿para qué te va a servir ese dinero? Pues para transportes, para alimentación, para hospedaje quizá en las campañas nacionales. Yo creo que esa parte, en mi opinión, no es correcta. No pido topes excesivos, pero tampoco me parece que un solo tope resuelva. Y por otro lado, pues sí me parece que cuando hacemos un llamado para que veamos las cosas con cierta objetividad, la objetividad tiene que venir de todas las posturas. Y para que tú puedas decir que una elección es democrática, tendrías que decir por qué. Y yo creo que los puntos nodales que garantizarían una elección auténtica, creíble, apegada a un principio de imparcialidad, de certeza, etcétera, muchas de las cosas que rodean a esta elección no se actualizan, y por tanto yo sí estoy más cerca de la hipótesis de que es una elección evidentemente antidemocrática. Y también creo que el hecho mismo de que vayan las personas y voten, vuelvo al caso extremo, es el caso extremo al final de cuentas, es el de Durango. ¿Qué elección es esa? Tú tienes un solo aspirante por cada uno de los cargos que se van a renovar, o más bien que se van a elegir. Sin alternativa, vaya. Oye, pues En 76. me tengo que ir un corte rapidísimo, pero bueno, con esas cantidades de hacer campaña 3 meses, algunos jueces de distrito van a tener que vender su coche. Claro. No sé si vaya a ser así. Regreso. Tenemos que hacer un corte que me están pidiendo rapidísimo. Estamos en blanco y negro. Siga con nosotros. Aquí regresamos y vamos a regresar a hablar justamente de un actor central, el INE, que para bien o para mal va a tener que cargar con buena parte de los resultados de este ejercicio de elección del Poder Judicial. Estamos de regreso en blanco y negro, y a partir de mayo va a tener usted ahí en su ciudad, en su región, pues en todo el país, más de 4,000 candidatos a cargos de elección, 900 que se van a jugar del Poder Judicial para votarse el 1 de junio. Y Arturo, pues un asunto fundamental es cómo van a ser conocidos jueces que no tienen experiencia para hacer campaña. Los están mandando, según la última decisión del Consejo del INE, con un tope de 220,000 pesos para hacer sobre todo campañas en redes y buscar el apoyo, como decía Marco hace rato, de universidades, foros universitarios, etcétera. A ver, ¿cómo ves eso? Volvemos al tema de que son unas elecciones sin condiciones. No va a haber tiempos de radio y televisión. A diferencia de las elecciones políticas, donde los partidos políticos, los candidatos, el partido decide cómo lo divide, hay tiempos en radio y televisión, aquí no. Había hecho una división de tiempos el Instituto Nacional Electoral para dar más tiempo para promover la elección y la participación ciudadana. Los partidos la impugnaron y el tribunal lo echó para atrás, porque también ahí hay que decir, tampoco está habiendo justicia electoral. Tenemos un tribunal electoral totalmente a modo y hay un sinnúmero de sentencias que lo demuestran, como son las sentencias que ya mencionó, las acciones declarativas que mencionó Marco Baños, como son varias, parte del desorden que traen en la lista, se hizo valer ante el tribunal y el tribunal dijo, no
no se puede atender porque ya desaparecieron los comités. Entonces, todo ese desorden, pues no hay quien lo atienda y ahí está el INE operándolo. No hay fuentes de financiamiento. Los candidatos tienen que poner su propio dinero. Y pues sí, muchos de ellos son jueces o juezas, otros no tanto. Se les dio la oportunidad de que personas más jóvenes participaran. Pues muchos de ellos son hombres de familia, madres en la familia que trabajan, que tienen que pagar colegiaturas, tienen que pagar casas, profesionistas que viven pues con lo que necesitan y así como para invertirle de repente una elección. Y otro tema, el tema del tope único, a ver, se discutió en el INE y fue una discusión interesante, pero es también producto de una mala regulación, porque así está establecido en la reforma, que haya un solo tope para todos los candidatos. Y no es lo mismo el que va a un distrito, que va a ser una alcaldía, la alcaldía de Benito. Justo el argumento de la mayoría de los consejeros. Claro. No podemos decidir esto porque ya viene... Y porque más tenemos que se tiene que aplicar la letra de la ley, porque a veces sí es a la letra y a veces no es a la... Entonces, perdón que te interrumpa, porque ese se me hace un punto muy importante, porque sea como sea, para bien o para mal, si el INE recibió ya prácticamente todo esto sobre la marcha y con una reforma que se planeó bien, mal o regular, no me meto a eso, pero va a ser el responsable de este proceso. Y si sale mal... El dilema es que decir es que así me llegó, pues no sé si vaya a salvar las críticas que lo acaben responsabilizando de los resultados de este proceso. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo coincido en el hecho de que el tope no es una buena decisión. No, me parece, como bien se dice, que no será lo mismo ser candidato a juez de distrito, que además está circunscrito en un espacio territorial de un distrito que puede no ser muy amplio, o estados que sean pequeños, comparado con una campaña nacional, como es el caso de las candidaturas a la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Tribunal de Disciplina y de la Corte, por supuesto. Entonces, ahí evidentemente hay una cierta disparidad. Ahora, habría que informarle a la ciudadanía también que los topes de campaña regulan ciertos aspectos de los gastos, no todos los gastos. La alimentación personal, por poner un ejemplo, no viene regulada en este límite. Hay algunos gastos, combustible y otras cosas que no están regulados, sino es en sí en los eventos, para los eventos. No, en la campaña, todo lo que gastes para hacer campaña entra ahí. El hecho, no son todos los gastos no son todos los gastos personales. Es el hospedaje, pero alimentación personal no viene, el acompañamiento que viene de todo equipo. Si estás en un acto, pero no es en el día a día. Ese es Que eso en cualquier caso deja en una situación difícil al INE. O sea, va a ser el señalado en caso de que esto no salga bien, Julio. ¿Hay manera de evitarlo? No, yo tampoco lo veo así. Yo creo que el INE está haciendo un esfuerzo permanente que estamos viendo. Están ahí sacando adelante los imponderables que están surgiendo, los aspectos que no están, que no se han previsto y que han ido surgiendo día con día. Entonces, creo que el INE no es quien para que se le cuestione. ¿Sabes, Pepe, en las elecciones, perdonen si cambio un poco el tema, pero en las elecciones partidistas para elegir a los integrantes de los poderes ejecutivos y legislativos, siempre se cuestiona, y hace rato se hacía el comparativo con los países, algunos países, especialmente sudamericanos, donde es obligatorio salir a votar y que no necesariamente se sanciona si no lo hiciste, a veces puede ser. Simbólico. También hay modelos electorales donde los que se sancionan es a los partidos y donde quienes son sancionados son los que tienen la naturaleza de promover que esto sea democrático. Me refiero a ese tipo de elecciones. Es un momento oportuno para plantearnos que si no existen las condiciones de participación ciudadana, ¿quién es responsable? ¿Quién es responsable? Y el INE tiene una responsabilidad de promover. Esto me parece muy interesante. Los partidos se mueven con una gran, digamos, ligereza y impunidad.
A los ciudadanos no tenemos esta obligatoriedad, pero buena parte de la elección, no sé si coincidan y con esto me voy a ir despidiendo, ha descansado en el expertise del INE. Como tiene expertise, él es lo que debe de garantizar confianza. Mira, ¿Dónde te ubicas en esta discusión? Yo veo que el INE hace un esfuerzo por comunicar tópicos de la elección. Ya empezaron a explicar las boletas, han hecho mediciones de cuánto tiempo se va a llevar para votar, que al final no va a ser un tema relevante porque si la participación es muy baja, pues no pasa nada con que te tardes 15 minutos en terminar de votar. Pero hay una parte que tiene que ver con la información de las candidaturas que el INE tiene que recabar y de hecho abrió una especie como de sitio donde los propios aspirantes suben la información. Ahora, eso está sujeto a que tú como elector, como ciudadano, vayas y abras la información y lo veas. Porque te aseguro que con independencia de que va a haber foros de debate, algunos cuestiones organizadas por organizaciones sociales, por medios de comunicación para difundir las candidaturas, pues el hecho concreto es que no va a alcanzar, no va a ser suficiente para que la gente tenga una idea clara de quiénes son los aspirantes. En Durango no hace falta, pero todo el... Se me fue el tiempo y voy a tener, perdón Arturo, se me fue el tiempo. Tengo que despedirlos, pero no sin antes agradecerles mucho. Marco Baños, que haya estado con nosotros, como siempre, por supuesto. Arturo Espinosa, muchas gracias, Arturo, un placer. Y por supuesto, mi querido Julio Sabines, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber participado. Gracias a los tres, pero sobre todo a usted. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 acá en Blanco y Negro. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Adiós.